estructura que vamos a ver con dos operaciones es la de anillo. ¿Sí? Entonces vamos a decir que sea A un conjunto no vacío unido de dos operaciones, que las representamos de esa manera. Vamos a decir que es un anillo si cumple los siguientes axiomas. En forma resumida, podemos decir que se tiene que cumplir que A, con la primera operación, tiene que ser un grupo abeliano. Y con la segunda operación, tiene que ser un monoide. Y además, tiene que haber una relación entre las dos operaciones, que es la propiedad distributiva de la segunda sobre la primera. Entonces, si este conjunto cumple con estas condiciones, es un anillo. ¿Qué significa? Si esto ahora lo podemos desdoblar para ver qué estamos diciendo. Y estamos diciendo que con la primera operación, o bajo la primera operación, este conjunto tiene que cumplir la ley de composición interna, tiene que ser asociativa, tiene que tener neutro y simétrico. Y además me están pidiendo que el grupo sea abeliano, es decir, que además de todo esto tiene que ser conmutativa. Con esto sería la del grupo abeliano. A eso le tengo que agregar de la segunda operación, que sea monoide. ¿Qué quiere decir? Que con la segunda operación tiene que ser ley de composición interna y tiene que ser asociativa. ¿Sí? Y además le estoy pidiendo la distributiva de la segunda sobre la primera. Acá tengo un monoide y la distributiva. ¿Ven? Estos son todos los axiomas que se tienen que cumplir para que este conjunto con esas operaciones sea un anillo. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Ahora, hay distintos tipos de anillos. Vamos a ver la clasificación. Si además de todo esto, la segunda operación es conmutativa, entonces tenemos un anillo conmutativo. Recuerden que con la primera ya está implícita la conmutatividad, porque tiene que ser grupo abeliano. ¿Sí? Si además, para la segunda operación, tiene neutro, que nosotros lo vamos a simbolizar así, pero cuando nos referimos al neutro de la segunda operación, generalmente se le dice unidad, para distinguirlo del neutro de la primera operación, al cual generalmente se le llama el cero del anillo. Pero que quede claro ahora y para siempre, no tiene nada que ver ni con el cero ni con el número 1. Es una forma de nombrarlos, nada más, para distinguir uno de otro. ¿Sí?
Si tiene unidad, entonces va a ser un anillo con unidad. Es decir, si tiene el neutro de la segunda. Va a ser un anillo con unidad. Vamos a decir que un elemento es inversible ¿Se ve bien en el pizarrón? ¿Se ve claro? Bien, un elemento es inversible si se da la siguiente situación. Supongamos dos elementos del anillo, ¿sí?, que cumplan que A compuesto con la segunda operación con B o B compuesto con la segunda operación con A me devuelve la unidad. Entonces, si pasa eso, digo que A y B son inversibles. En definitiva, ¿qué estoy diciendo? Que tienen simétricos respecto de la segunda operación. ¿Lo ven? Bien. Ahora bien, si un anillo cumple que todos sus elementos son inversibles, es decir, si un anillo, vamos a seguir esta línea, cumple que para todo elemento del anillo va a existir algún otro, también del conjunto A, que verifique que A compuesto con B o B compuesto con A me devuelve el neutro de la segunda, entonces voy a decir que estoy ante un anillo de división. Voy muy rápido. Repasemos. Si con la segunda operación es conmutativa, anillo conmutativo. Si la segunda operación tiene neutro, anillo con unidad. Si la segunda operación, si tiene simétricos todos los elementos con la segunda operación, es inversible. Es un anillo de división. ¿Sí? Generalmente se hace la salvedad de que tanto A como B tienen que ser distintos del cero del anillo. Es decir, que todos tienen simétrico, salvo el cero del anillo. ¿Sí? Bien, vamos a ver otra definición. ¿A qué vamos a llamar un divisor de cero? Vamos a decir que si existe un elemento A del conjunto A, distinto del neutro. Hola, Verónica.
Te extrañábamos. Si existe un elemento A distinto del neutro y un elemento B también distinto del neutro, ¿qué cumplen? Que A compuesto con B o B compuesto con A me devuelve el cero del anillo, o sea, el neutro de la primera. ¿Ven lo que está pasando? Se dice que A y B son divisores de cero. A y B entonces son divisores de cero. ¿Estamos? Profe, una consulta que me parece que no tengo muy buena internet y no se alcanza a ver bien. Siempre hablamos, en los divisores de cero, hablamos del neutro de la segunda operación, ¿verdad? Seguimos con eso. Porque no alcanzo a ver bien el subíndice que tiene E. Este no, es el cero. Sí. El neutro de la primera operación. Ah, bien, porque claro, es que se ve borroso, no me están dando bien internet y no alcanzo a ver bien el dibujito. Bien, entonces te lo digo con palabras. Si vos tenés dos Bien. elementos distintos del neutro de la primera operación, ¿sí? ¿Me seguís? Sí, sí, sí. De manera que al componerlos con la segunda operación, Ajá. me dan el cero o el neutro de la primera operación, De la primera operación. de la primera. Entonces a esos elementos se les llama divisores de cero. Bien. ¿Sí? Ujú. Ahora, si cumple lo contrario, es decir, si hay un anillo en que yo puedo decir que para todo elemento distinto del cero, para cualquier par de elementos distintos del cero, se verifica que A compuesto con B o B compuesto con A es distinto del neutro de la primera, voy a decir que esto es un anillo sin divisores de cero. ¿Qué estoy diciendo? Que yo no puedo componer dos elementos con la segunda operación y obtener el neutro de la primera, el cero del anillo, nunca. Salvo que esos elementos sean el cero. ¿Sí? Esto les va a quedar un poco más claro ahora cuando veamos los ejemplos. Bueno, esta sería una primera clasificación de anillos. Ahora, ¿cómo van a encontrarse ustedes estos en los textos? A los anillos que son sin divisores de cero se les llama anillos de integridad. Ya no me quedó lugar en el pizarrón. Anillo de integridad. Y si un anillo es conmutativo, con unidad y sin divisores de cero, se llama dominio de integridad.
Esta es la clasificación que yo uso, aunque hay autores que tienen otros criterios. Un dominio de integridad es un anillo conmutativo con unidad sin divisores de cero. Profe, el anillo conmutativo con unidad y sin divisor de cero, ¿cómo se llama? Dominio de integridad. Puedo borrar, sobre todo Verónica, que llegó un poco más tarde, capaz que está más atrasada copiando. Dime tú, Verónica, no me apareces acá en la grilla, así que por favor decímelo con palabras. Sí, no hay problema, borro, yo después copio. Está muy atrasada, si no te esperamos. No. Me ¿Seguro? pido mil disculpas, pero estaba en otra... No una conferencia. no te disculpes. A ver, Bueno. todos trabajamos. No, estaba en una reunión con una persona de España, de la UNCUY, y estaba buenísimo, y se me pasó. Está bien. Me voy a poner celoso, si estaba mejor que una clase de matemática. No, Bien. Profe, no nos saque los videos, por favor. Porque si nos saca los videos, ahí sí, estas cositas que por ahí no alcanzamos a ver, recurrimos a los videos, así que es nuestro salvavidas los videos. Lo pones el video grande en el televisor que se vea gigante. Sí, totalmente, y con un mejor internet, o al menos en ese momento. Mirá, yo lo que descubrí, nos quedan 10 minutos, lo que descubrí el otro día que estuve buscando el video de 3 minutos que me decía, creo que era Claudia, o Bárbara, no me acuerdo, alguien me decía, es de 3 minutos, porque era nada más que de un tema cortito. Lo que pasa es que estuve viendo algunos videos, viste, para ver si están bien los nombres, y algunos se ven muy borrosos, yo no sé por qué a veces filma bien y a veces filma mal. No sé, disculpas. Capaz que porque yo me acerco mucho y cambia el foco de la cámara, no sé, no me hace así como Profe, el tuyo, me parece que es por el alcance de internet. A mí a veces me pasa también que lo veo bien y después me aparece borroso. Bueno. Dice como que tengo baja resolución. señal. Está bien. Si no, voy a tener que poner más lejos para que no le esté cambiando el foco a la cámara. Vamos a ver algunos ejemplos. Y es más, para analizar esto, ni siquiera vamos a hacer un desarrollo escrito. Los enteros. Ya sabemos que los enteros con la suma son un grupo conmutativo. Y además sabemos que con el producto, ¿sí?, es ley de cierre y es asociativo. O sea, sabíamos de las clases anteriores que es un monoide. Luego es un anillo. El anillo de los enteros. Pero además, pregunto, ¿tiene unidad? Es decir, ¿tiene neutro para la segunda operación? ¿Tiene neutro para la segunda operación? Sí, profe. Sí. Sí, claro, el 1, exactamente. Alce un dedo, Claudia, que te veo en las sombras, perdón. Claro, tiene unidad. O sea que es ¿y es conmutativo la segunda operación? O sea que es un anillo conmutativo con unidad. ¿Sí? ¿Tiene inverso la segunda operación? ¿Simétricos o inversos? ¿Multiplicativos serían? No. O sea que no es un anillo de división. Un solo elemento tiene simétrico. ¿Cuál es? Según la segunda operación. Uno solo tiene simétrico. ¿Cuál es?
que compuesto con su simétrico me devuelve la unidad? El 1. El 1, exactamente. Pero no todo lo demás. ¿Tiene divisores de 0? ¿Qué quiere decir que tenga divisores de 0? Y quiere decir que, dados dos números enteros, A y B, distintos del neutro de la primera. El neutro de la primera, ¿quién es acá? ¿Cuánto vale? 0. Entonces, con A distinto de 0 y B distinto de 0, se cumple que A por B es igual a 0. Si A y B, ninguno de los dos son 0. No. Lo que se cumple es que A por B es distinto de 0 si ninguno de ellos es el nulo. Luego, este anillo no tiene divisores de 0. O sea que fíjense, es un anillo conmutativo con unidad sin divisores de 0. Los enteros es un dominio de integridad. El anillo de los enteros es un dominio de integridad. ¿Sí? Racionales. ¿Cómo lo ven a los racionales? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Qué será para ustedes? También es anillo. Es un anillo. Muy bien. ¿Qué tipo? ¿Tiene unidad? Sí, ¿Es conmutativa la segunda? sí, Sí, ¿Tiene simétrico la segunda? sí, sí, ¿Tiene divisores de 0? sí, a ver. Divisores de 0. Dame el producto de dos números racionales que te dé 0 y que ninguno no, ninguno. No, No, no tiene, no tiene. No tiene. no tiene. Entonces, es un dominio de integridad, pero además es un anillo de división, porque todos los elementos son simetrizables según la segunda operación. ¿Lo ven? ¿por qué, profe? Porque todos los elementos tienen simétrico respecto de la segunda operación. Todos los elementos exceptuando el neutro de la primera, es decir, exceptuando el 0. Acá. Todos los elementos son inversibles, le llamábamos recién.